En este video hablaremos de un tema muy importante, ya que la gente lo debe conocer, puesto que este movimiento es por un problema social que presenta la sociedad en la que vive. Viajaremos a los últimos meses del 2019. Para ser exactos, a partir del mes de agosto, en este hemos sido testigos que en México, y en particular en la Ciudad de México, a una creciente y vigorosa movilización de mujeres jóvenes que han tomado el espacio público, entre ellas las calles, plazas, universidades, medios masivos y redes sociales, y han protagonizado a la fecha uno de los movimientos más novedosos, radicales y estimulantes de las últimas décadas. El núcleo central de sus demandas ha sido, desde el inicio, la denuncia y el alto a la violencia contra las mujeres, que en muy diversos ámbitos se ha hecho cada vez más visible y persistente, llegando a extremos escandalosos e inadmisibles como el aumento de feminicidios en distintas regiones del país. En los años más recientes, esta geografía de la violencia contra las mujeres se extendió progresivamente también a otras regiones. Si bien este escenario es nacional y el motivo desencadenado en torno a la violencia de género se inscribe también en este ámbito, una de las manifestaciones más significativas y visibles fue la que surgió en el interior de la UNAM, en el seno mismo de la capital del país desde la primera mitad de 2018 y que se intensificó y adquirió creciente relevancia a partir de agosto de 2019. Y ello porque fue en la propia universidad donde se registraron de manera progresiva diversos episodios de violencia y denuncias por motivos de género, incluido el feminicidio de 2 alumnas y reiterados casos de acoso, violación y desaparición de otras tantas. Es importante hacer énfasis en el protagonismo de los colectivos de las mujeres de la UNAM, ya que en buena medida fue a partir de las acciones convocadas por ellas que el movimiento se potenció en 2019 y se extendió a otros grupos y colectivos feministas de mujeres y se fue posicionando en eje común para la acción, en el que confluyeron muy diversas demandas de movimientos previos y actuales centrados en la violencia contra las mujeres. A partir de estos sucesos y hasta la fecha, la movilización de las mujeres dio forma a un movimiento álgido y novedoso, que en muchos sentidos puede catalogarse como de tipo nuevo, como un actor protagónico o peculiar, diversificado e igualmente diferente a los feminismos anteriores, sin un liderazgo específico y unificado con demandas centradas en la violencia por razones de género, en este caso contra las mujeres, pero en derivaciones e implicaciones de otros ámbitos del feminismo y de la condición de desigualdad genérica y con un lenguaje muy propio, directo y confrontativo. Los motivos del lobo o el porqué de este movimiento. Muy diversos son los factores que pueden identificarse como desencadenantes del movimiento actual, entre los cuales me interesa proponer al menos 3 de distinta índole, que vislumbró como centrales para entender los alcances y las formas de manifestación que está adquirido. Por primero tenemos el aumento generalizado de la violencia en nuestro país, y en particular la violencia contra las mujeres. La segunda, la impunidad en el tratamiento de los delitos de género, la ineficacia de la justicia y la normalización de esta situación. Por última, tenemos la expansión de una animadversión cada vez mayor de amplios grupos de hombres contra las mujeres, de un fuerte resentimiento, incluso de un odio manifiesto ante la creciente autonomización y empoderamiento de estas, que se ha traducido en una suerte de ánimo vengativo. Aumento tangible de la violencia. Para nadie es una novedad que en México la violencia ha aumentado notablemente en las últimas 2 décadas y que desde el sexenio de Felipe Calderón del 2006 al 2012, con su estrategia de confrontación directa de combate al narcotráfico, la espiral de la violencia se potenció y alcanzó niveles nunca vistos desde la época de la posrevolución. Desde entonces la violencia no solo aumentó, sino que se diversificó en muchos ámbitos, dando lugar a una oleada de delitos y agravios de toda índole, como desapariciones forzadas, secuestros, enfrentamientos armados, robos y despojos, amenazas, extorsiones, intimidación y agresiones físicas y emocionales, para nombrar solo algunos. Hay que recalcar que en la actualidad se hizo un cambio de estrategia administrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los resultados favorables aún no se han llegado y las tendencias tampoco se han logrado revertir de manera significativa. O sea que la violencia hacia la mujer aún sigue, el movimiento feminista sigue en la actualidad. Por eso del anterior sobresale la violencia feminicida, que no es la más generalizada, pero sí la más grave. Lo más generalizado son las violaciones, que de todas las violaciones contra las mujeres es la más extrema por implicar la pérdida de la vida y por estar casi siempre acompañada de la brutalidad, vejaciones y torturas. Impunidad en el tratamiento de los delitos de género e ineficacia del sistema de justicia. A partir de los años 90, uno de los grandes logros del movimiento feminista latente en México ha sido precisamente el reconocimiento y tipificación de distintos delitos por cuestiones de género, y de manera específica de delitos relacionados con las distintas formas de violencia, como violencia sexual, discriminación, acoso, violación y el propio feminicidio. Se cuenta en general en nuestro país con la cobertura legal formal necesaria para hacer justicia en esta materia. No obstante, la judicialización de los casos de denuncia, los procedimientos institucionales, la penalización y más aún las sanciones a los delitos son procesos que permanecen indefinidos o estancados, que caminan con gran lentitud y que no garantizan la justicia ni la reparación del daño en la mayor parte de los casos. No se traducen en hechos tangibles y por tanto quedan impunes.
Persiste una virtual falta de justicia en términos de violencia hacia las mujeres que responde a factores de diverso orden, como las dificultades añejas en México en los procedimientos judiciales, el temor de las víctimas a las denuncias, la ineficacia del sistema de justicia, la errónea clasificación de los delitos, la falta de sensibilidad de jueces y funcionarios con respecto a la condición de género y en muchos sentidos la persistencia de una simulación en el interés por el tema. Pero en esto hay que añadirle igualmente el hecho de que en términos generales quienes llevan a cabo estos procedimientos dentro del sistema de justicia lo hacen también desde una visión de género cargada de prejuicios y estigmas contra las mujeres. La animadversión, el resentimiento y el odio contra las mujeres. De muchas maneras, la violencia o el maltrato hacia las mujeres ha estado presente a lo largo de la historia y se ha mostrado de muy diversas maneras a las distintas sociedades, a partir de la naturalización de un conjunto de atributos y roles diferenciados de mujeres y hombres, del reconocimiento de una supremacía incuestionable de los hombres que ha sido nombrada como patriarcado. Actualmente se puede aludir a ello como la persistencia de dinámicas patriarcales y de una cultura machista. En este marco se puede entender la exacerbación de la violencia hacia las mujeres en las décadas más recientes, donde no se trata ya para los varones de asumir el reconocimiento de las otras, es tanto mujeres insertas y compatibles con el esquema patriarcal tradicional, sino de las otras como mujeres de nueva generación con diversos grados de autonomía, desarrollo de capacidades propias, ejercicio de libertades, acceso a posiciones de poder, es decir, como mujeres en condiciones de igualdad. Un movimiento feminista de nuevo tipo. En el escenario antes descrito, la erupción y expansión del movimiento feminista en México en el 2019 es claramente un fenómeno diferente, que poco se parece a la tradición que conocemos en nuestro país bajo ese nombre, movimiento feminista. Con esto quiero decir que es un proceso de acción colectiva que ha emergido, se ha mostrado y se ha sostenido a través de modalidades que no habían sido las usuales en el movimiento feminista desarrollado en México durante las 5 décadas anteriores, desde los años 70 cuando se generaron las primeras manifestaciones en torno a la problemática de género. El tipo de movilización y de organización, el tono de las convocatorias, el tipo de acciones emprendidas, el lenguaje construido y en general las formas de gestión de las demandas en este trayecto corrieron por vías muy diversas, inscritas en general en el ámbito de la política, esto es, en el del reclamo, la exigencia, la interlocución, la negociación e incluso la colaboración de los distintos actores políticos, gobierno, instituciones, partidos, senado y congreso, y también con otros actores sociales insertos en la sociedad civil. En este sentido, el movimiento feminista en México ha sido un movimiento que a lo largo de 5 décadas se ha transformado en un actor con fuerte influencia en distintos planos del propio ámbito político, además del social y cultural. Un movimiento complejo, la confluencia de feminismos diversos y el significado del 8M y el 9M. La diversidad de expresiones en el interior del movimiento de la UNAM es algo que se reprodujo y potenció en el movimiento amplio desarrollado en el espacio público en la ciudad. Esto se hizo especialmente visible en las convocatorias para el 8M por el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y el 9M, 9 de marzo, por el paro general denominado Un Día Sin Nosotras. La marcha del 8M de marzo replicó las marchas realizadas en la misma fecha año con año, pero esta vez alcanzó dimensiones nunca antes vistas en una manifestación feminista en México. En el transcurso de la marcha, una de las cuestiones que llamó especialmente la atención fue la composición multicolor de las asistentes, a través del despliegue de pañoletas y camisetas violetas, verdes y rosas, que pusieron de relieve la conjunción de distintas demandas ligadas al feminismo y al movimiento de mujeres. Desde el inicio, el tema de la violencia de género ha alcanzado una gran amplitud y se ha desdoblado en múltiples dimensiones. A continuación presentaremos algunas frases, entre ellas las más recurrentes y las que fueron presentes el 8M, el 8 de marzo. En el caso del 9M fue un evento novedoso nunca ensayado en México y menos aún en el movimiento feminista. Fue convocado como un día sin nosotras y formalmente significaba lo contrario al 8M, en tanto el llamado a las mujeres era ausentarse del espacio público, hacerse invisibles y no hacer nada. Sin embargo, era un llamado que lo que pretendía era precisamente visibilizar a través de la ausencia el papel central e indispensable que las mujeres en el devenir de la vida cotidiana, en la pareja, la familia, los centros de trabajo, las instituciones, la vida pública, entre otras, y en tal sentido fue la contraparte complementaria de la gran manifestación del 8M. Muchas gracias por su atención, ya que pues este es un tema serio que en la actualidad se sigue presente en la sociedad y no es un movimiento con el que solo plantees una solución y se acaba. Esto tiene que llevar procesos y necesitamos ayuda aparte del sistema judicial y también del gobierno.